dialogar con el doctor Iván Castro Patiño. Hablaremos de la consulta popular. Doctor Castro, ¿me escucha? ¿Cómo está? ¿Cómo no, Jimmy? Buenos días. ¿Qué tal? Lo escucho muy bien. Doctor, a ver, en este momento 6 preguntas de la consulta ya tienen el pase de la Corte Constitucional. Hay 4 que todavía no. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Y yo no sé si usted nos puede dar una explicación breve de por qué esas 4 preguntas tienen que pasar por otro filtro. Bien, miren. En la Constitución se encuentra perfectamente diferenciado lo que simplemente es una consulta popular que puede tener el carácter de plebiscito o de referéndum, que no modifica la Constitución, la cual va directamente a conocimiento del pueblo para que se pronuncie en las urnas. Ese es el caso de las 11 primeras preguntas. Es una consulta popular sobre temas plebiscitarios e inclusive podría haber sido sobre temas de reformas legales que es directamente, una vez que son aprobadas, revisadas por la Corte Constitucional, pasan al Consejo Nacional Electoral para que se efectúe la elección correspondiente, la decisión correspondiente. Pero hay otras que implican reforma a la Constitución. Y esas reformas a la Constitución tienen que primero tener un dictamen con respecto al trámite. Porque si se trata de una enmienda, el trámite podría ser que pase directamente al mismo procedimiento de la consulta popular o que directamente sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero si se trata de una reforma a la Constitución, que es una enmienda más fuerte, llamémoslo así, la enmienda son las reformas más light, más ligeras de la Constitución, entonces pasa a la Asamblea Legislativa y una vez que la Asamblea Legislativa la apruebe, entonces se somete a consulta popular. Es un trámite más complicado porque es un doble trámite, primero ante la Asamblea y luego a la consulta popular. Pero si se trata de una reforma constitucional que disminuye o restringe derechos o reforma el procedimiento de reforma constitucional, hay que hacerlo a través de la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, la Constitución tiene unas reformas o unas enmiendas con un trámite un poco más severo, un poco más complejo que el de la simple consulta popular plebiscitaria a la que se referían las 11 primeras preguntas. Claro. Esta es la diferencia por la cual todavía estamos esperando la resolución de la Corte Constitucional con respecto a 4 preguntas de enmiendas constitucionales que fueron aprobadas en primera instancia en cuanto a su trámite. El trámite como de enmienda es directamente a través de la resolución del pueblo en las urnas. Claro. Ahora, doctor, para resolver sobre esas 4 preguntas, ¿tiene un plazo la Corte Constitucional? Sí, cómo no. La Constitución, y más que la Constitución, la Ley Orgánica de la Función de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, establece un plazo de 20 días desde que se aboca conocimiento para efectos de que se revisen los considerandos y las preguntas. Esos 20 días comenzaron a correr el lunes 29 del mes pasado, del mes de enero. Ya. Pero como se de plazo, no corren los fines de semana ni tampoco corren los días de vacaciones de carnaval, de tal manera que estaríamos hablando de finales de febrero para el vencimiento de ese plazo, más o menos a finales de febrero. Entonces, puede la Corte Constitucional definitivamente hacerlo antes, es decir, puede pronunciarse antes de los 20 días. Lo que no puede es dejar que pasen los 20 días sin pronunciarse, porque si lo hace de esa manera, si no se pronuncia, simplemente se entiende que ha sido aprobado definitivamente el cuestionario de preguntas y los considerandos, y ya directamente habría que enviarlo el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral. Ya, ahora sí. Sí, perdón, continúe. Después le hago otra pregunta. Continúe. Una vez que la Corte Constitucional apruebe, si considera oportuno, los considerandos y las preguntas de estas 4 reformas o enmiendas constitucionales, el presidente de la República recibe el visto bueno y tiene que enviar
al Consejo Nacional Electoral el cuestionario completo. Es decir, tanto las 6 preguntas de plebiscito que ya fueron aprobadas, como estas 4 preguntas de enmienda constitucional que serían aprobadas en estos próximos días. ¿Y qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral tiene que, dentro de 15 días de haber recibido la solicitud para que se convoque a consulta, convocar efectivamente a consulta, la cual no puede realizarse más allá de 60 días posterior a la convocatoria. Por ello, tendríamos que, si hasta fines del mes de febrero tendría la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las enmiendas que aún están en su conocimiento. Entonces, supongamos que lo haga, diga usted, el 20 de febrero. Entonces, el 22 o 21 de febrero, el presidente de la República está mandando su solicitud de consulta al Consejo Nacional Electoral. El Consejo tiene máximo 15 días para convocar a la consulta. Y esa consulta tiene que realizarse en un plazo no mayor de 60 días. Entonces, el Consejo, hasta más o menos el 10 de marzo, tendría plazo para convocar a la consulta popular, y de allí cuenta usted los 60 días. Entonces podríamos tener una consulta popular aproximadamente entre fines de abril o los primeros días de mayo del presente año. A ver, doctor, aquí consulto a un hombre que hizo política muchos años, doctor. Políticamente, ¿es conveniente para un gobierno en mayo plantearle al ciudadano una consulta popular cuando estamos viviendo en este rato pues todavía la luna de miel, ¿no? Todavía hay un buen trabajo en el tema de seguridad, es bien valorado, etcétera, pero mayo como que suena lejos, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, dependerán de cómo van las cosas hasta mayo, ¿no? Porque lamentablemente eso es lo que ocurre. Estas consultas suelen ser consideradas por buen sector de la población como una oportunidad de manifestar su aprobación o desaprobación con respecto a la gestión de quien hace la consulta. No debería de ser así, en puridad, porque se debería de aprovechar la oportunidad de hacer ciertas reformas o modificaciones o dar criterios sobre reformas posteriores a las leyes. Pero ocurre definitivamente eso. Tenga en cuenta que en este año también, ya por el mes de octubre, o a más tardar el mes de noviembre, tendría que convocarse a elecciones generales, presidente y vicepresidente de la República, y también para renovar a la Asamblea Nacional. De tal manera que en este año vamos a tener al menos las elecciones de la consulta popular y la convocatoria a elecciones casi con 4 o 5 meses de diferencia, no más. Claro, lo que quiere decir que hay el riesgo de que se contamine de la campaña política la consulta. Sigamos, por favor, Omar. Doctor Castro, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día, gracias por su tiempo. Doctor, buenos días. Doctor, a ver, dentro de las 4 que fueron calificadas como enmiendas, si mal no me equivoco, está el tema del trabajo por horas, está el tema de la extradición, el tema de las judicaturas especializadas en ámbito constitucional y el arbitraje internacional. Primero fue el decreto de vía, ¿no? ¿Verdad? O sea, el dictamen de vía, va por enmienda, le dijeron al presidente. Ahora están en el plazo de constitucionalidad, es decir, todavía cabría la posibilidad de que no pase el filtro, ¿verdad? ¿O ya es un hecho? Así es. Todavía cabría la posibilidad de que la Corte considere que los considerandos no tienen nada que ver con las preguntas como tal, o que los considerandos son meramente descriptivos y que no informan lo suficiente al electorado sobre el motivo por el cual se plantea la enmienda constitucional. O puede ser que la Corte Constitucional considere que las preguntas como tales son preguntas que están de alguna manera induciendo al elector a una determinada decisión, o que son preguntas que impiden que con entera lealtad y claridad el pueblo se pronuncie. Es decir, sí podría todavía haber algún tipo de observación por parte de la Corte, e inclusive puede modular tanto los considerandos como las preguntas. ¿Qué significa esto de que puede modular? Significa que podría incorporar algún
texto que no está inicialmente propuesto por el presidente de la República, o modificar de alguna manera la pregunta para que en criterio de la Corte se encuadre dentro de la Constitución. A ver, doctor, y con respecto a las que batió la Corte Constitucional, por ejemplo, me voy a fijar en 3. Una, el tema de la minería ilegal, que esa la rechazó. También lo del indulto presidencial en una fase previa sin sentencia ejecutoriada. Y el otro era el juzgamiento, más o menos lo que se estaba pidiendo, volver a las cortes militares y policiales, que era básicamente lo que se estaba solicitando. La pregunta es, ¿están enterradas ya esas preguntas o en su dictamen la Corte le dio una esperanza, un hálito de esperanza a la presidencia, como que le dice, mire, reformule la pregunta o reformule los considerandos y puede ser que se la pase? ¿O usted cree que ya ese tema está bajo tierra ya? Bueno, siempre podría volver el presidente de la República a presentar, corrigiendo los errores, la pregunta, pero ya eso sería un nuevo trámite. Ya no es dentro de este trámite. Dentro de este trámite están negados las preguntas que la Corte consideró que no eran procedentes. De tal manera que nada impediría que mañana o pasado el presidente vuelva a mandar un paquete de preguntas plebiscitarias o de enmienda a la Constitución con reformas que solventen las dificultades o las observaciones que la Corte estableció. Pero entonces nuevamente tendría que sortearse esa petición del presidente de la República, establecer un juez ponente, y todo el trámite volvería a cero desde el principio, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque lo recuerdo, doctor, disculpe que lo interrumpa, es que recuerdo cuando fue la consulta de Lazo. Recuerdo que él en un primer momento envió unas preguntas y la Corte le rechazó unas preguntas, pero como profesora de kinder en el dictamen le dijo, mire, usted tiene que poner así, escribir así, y ahí sí pasa la pregunta. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo Lazo? Por eso digo, si ya lo hizo una vez, la Corte le puede dar posibilidades para volver a enviar preguntas. Y no, en este caso la Corte lo que ha resuelto no es sino negar definitivamente esas preguntas, porque los considerandos o porque algunos aspectos individuales de cada una de las preguntas no los consideró apropiados o constitucionales. Y ha ordenado también la Corte Constitucional que las preguntas que en cambio sí fueron aprobadas sean consultadas al pueblo conjuntamente con los considerandos, conjuntamente con los anexos. De tal manera que el presidente de la República tiene que expresamente solicitarle al Consejo Nacional Electoral que al momento de elaborar la papeleta esté la pregunta y los anexos para que el pueblo tenga suficientes elementos de juicio para resolver. Doctor. Inclusive la Corte Constitucional ha dejado claro que, como en los anexos, en algunos casos, por ejemplo, del plebiscito, se establece que hay un término para que el presidente envíe la reforma legal y hay otro término para que la Asamblea Nacional apruebe la reforma. Esto de que apruebe la reforma no significa que se le está ordenando a la Asamblea Legislativa a que necesariamente apruebe la reforma en los términos en que la envíe el presidente de la República. Siempre habrá la libertad de la Asamblea para considerar si es que esa reforma está dentro o no está dentro de lo que efectivamente ya fue aprobado por la Corte Constitucional. Doctor, y sáqueme la duda, si se aprueba eso y se envía esa reforma a la Asamblea, ¿necesita 70 o 92 votos? ¿O depende de la materia? No, exacto, son disposiciones que, dependiendo de la materia, si se tratara, por ejemplo, de reformas que afecten derechos, el COIP, por ejemplo, sí, irá de una mayoría absoluta, o puede requerirse simplemente de la mayoría simple, en la mayoría de los. No requiere necesariamente 70 votos, es una reforma de carácter absolutamente legal. Usted puede tener quórum con 80 votos y de los 80 votos 50 están a favor, bueno, queda aprobada la reforma, es decir, de los 80 asambleístas que hacen quórum. Pero si se trata de ciertos tipos de leyes orgánicas, esas sí requieren de una mayoría absoluta, es decir, de más de la mitad de los asambleístas que integran la Asamblea. A mí me parece muy interesante que nos fijemos, por ejemplo, en el hecho de que en el plebiscito se hace una consulta relativa a
la extinción del dominio, es decir, unas reformas a la ley de extinción del dominio, la pregunta número 9. Y esa pregunta fue aprobada plebiscitariamente. Pero el presidente de la República luego envía en sus preguntas de enmienda constitucional la pregunta número 2, que también se refiere a la extinción del dominio de los activos o de origen ilícito o de origen injustificado. Y vea usted que mientras la Corte apruebe el plebiscito, niega en cambio el contenido ya de la reforma constitucional. Y es porque en el plebiscito el presidente de la República simplemente dice: ¿usted está de acuerdo con que se simplifiquen, digamos, los procedimientos para la extinción de dominio? Y no dice nada más que eso. Pero ya en la reforma constitucional le da atribuciones a la Fiscalía del Estado para poder efectuar, llamémoslo así, esta extinción del dominio de una manera imprescriptible, lo que significaría que no solamente usted tiene que justificar el dominio lícito, la propiedad lícita de los bienes que usted posee en un momento determinado, sino que sus herederos y sus descendientes, hasta cualquier tipo de generación posterior, porque es imprescriptible, tendrían que hacer ese tipo de justificación, lo cual aparece absolutamente contrario a la seguridad jurídica. Por otro lado, por cualquier tipo de delito, no por un delito relacionado con peculado, cohecho, concusión o alguna defraudación al Estado, sino por cualquier delito. Usted comete, qué sé yo, para poner un absurdo, una infracción de tránsito, está sometido a un proceso penal y dentro de ese proceso penal podrían efectuar una especie de comiso. O sea, quedaría un poco de libre interpretación, doctor. Buenos días. Así es una violación, y así lo dice la Corte, es una violación a la seguridad jurídica, es una violación al derecho a la defensa y es una violación a la presunción de inocencia, porque sin que haya sentencia ejecutoriada podrían ser decomisados los bienes que la Fiscalía en su momento estime que son de origen ilícito o de origen injustificado. Es decir, le correspondería al ciudadano probar, es decir, la carga de la prueba se invierte. Ya no es que el Estado o la Fiscalía tiene que probar que usted esos bienes los adquirió en una forma ilícita, sino que usted tendría que probar que sí los adquirió de una forma lícita, lo que es una inversión de la carga de la prueba. Y usted tendría que tener los comprobantes de cómo fue que obtuvo esa propiedad por años de años, por decenas y por siglos, llamémoslo así, porque en cualquier momento se los podrían solicitar. Entonces, claro. Vea usted. Doctor, sí. Buenos días. Usted habla mucho y se habla mucho de que las propuestas planteadas buscan seguridad jurídica, fortalecer la seguridad jurídica del país, y una de las cosas que dijo el presidente Noboa es fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Y en esta pregunta sobre el arbitraje internacional, que todavía está siendo analizada, un poco se buscaba eso. Desde su experiencia, ¿realmente se necesita arbitraje internacional, sobre todo para fortalecer y atraer la inversión extranjera? Y si se llega a dar esta pregunta realmente y pasa y regresa el arbitraje internacional como una medida para el Ecuador, ¿qué cosas deberíamos como país tomar en consideración para que cuando litiguemos internacionalmente no estemos en contra o en desfavor? Bueno, para que la Corte haya aprobado esta pregunta que implica una enmienda, algunos piensan que es una reforma más que una enmienda a la Constitución. Efectivamente, la Corte hace un análisis contextual de diferentes disposiciones de la Constitución y dice, claro, la Constitución incentiva que el Ecuador se inserte en la economía mundial. La Constitución promueve el desarrollo del país para que todos los ciudadanos vivan con dignidad, porque en un país desarrollado los derechos se gozan en una forma más amplia. Y desde este punto de vista da paso al arbitraje internacional. Como una enmienda constitucional en la esperanza, tanto del presidente como en los considerandos que hace la Corte, de que efectivamente esto contribuya a ello. Es de desear que así sea, pero a veces
los buenos propósitos no se corresponden con la realidad o las expectativas con la realidad. Vea, por ejemplo, yo recuerdo que se hizo una reforma al Código del Trabajo aumentando de 15 a 30 el número de personas indispensables para constituir una asociación de trabajadores, un sindicato o un comité de empresa. Y se dijo que de esa manera se iba a promover el empleo, porque ya los empleadores no contrataban más de 15 trabajadores por vía de que le formen un sindicato. Efectivamente se hizo la reforma, pero eso no redundó necesariamente en un incremento del empleo en el Ecuador. No redundó. Y en cambio sí se perjudicó una institución básica del derecho laboral, que es la contratación colectiva, porque si usted hace una asociación de trabajadores es básicamente para firmar un contrato colectivo, y el contrato colectivo trae la equidad en materia laboral, porque permite que de acuerdo con las realidades de la empresa se puedan negociar algún tipo de beneficios a los trabajadores que haga más equitativo el goce de los beneficios y de las utilidades generadas por la empresa. De tal manera que las expectativas son esas para el tema del arbitraje. Esperemos que efectivamente esas expectativas, si se aprueba finalmente la pregunta y el pueblo la aprueba también en la consulta, entonces efectivamente traiga esta mayor inversión extranjera que tanto el Ecuador necesita, pero que yo diría que más allá de solamente el arbitraje internacional, requiere de todo un andamiaje de seguridad jurídica, que es lo que tiene que brindar fundamentalmente el Estado a quienes, para que los que tienen recursos económicos se animen a invertir en el país. Gracias, muy amable doctor Iván Castro por estos minutos de su tiempo.